Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver mucho y que a lo mejor es un tema conocido que de alguna manera ustedes han tenido relación, han escuchado o a lo mejor pueden sentirse que tienen parte de las características de esta personalidad o a lo mejor van descubriendo, van recordando ciertos aspectos, ciertas pistas, ciertas características de esta personalidad, el victimismo. Y vamos a abordarlo con la pregunta general, ¿verdad? Vamos a definir qué es esto. En realidad, el victimismo es la actitud que hace una persona que se cree víctima, pero que no es. Es decir, solemos utilizarlo como expresión coloquial muchas veces en casa, ¿verdad? Es que se hace la víctima. O también las madres suelen llamar la atención de los niños y decir, bueno, ya deja de ser víctima o deja el victimismo y asume las cosas, ya las obligaciones y las funciones que tienes que hacer, que te tocan, que están pactadas y que tú las tienes que realizar. Pues de esto, queridos amigos, vamos a asociar estas palabras y estas características, que es un trastorno en realidad de la personalidad, para abordar el victimismo. La persona víctima, que se siente víctima, y ustedes van a reconocerla muy fácilmente porque se queja de todo, se lamenta de todo y lo primero que te dice es que ha sido víctima de... Es que me pasa tal cosa, es que a mí cuando tenía cierta edad, o es cuando yo estaba en tal o cual sitio, cuando estuve en el colegio, y van a recordar que puede ser una herida, puede ser una circunstancia, algo que les ha pasado que puede ser cierta, ¿no? Pero no obstante que lo utilizan como caballito de batalla y como una bandera que los identifica. El victimismo tiene que ver con esa actitud, esa necesidad que tiene la persona de sentirse víctima, de presentarse como una víctima. Es que yo padezco, es que yo sufro, es que yo estoy enfermo. Tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con un hecho del pasado, tiene que ver con una actitud y también tiene que ver con una necesidad de buscar compasión. ¿Por qué se hace la persona que se ha acostumbrado a tener este estilo de comportamiento, a llevar esta personalidad distorsionada? Para ser el centro de atención por un lado y también para obtener algún beneficio que puede ser emocional, que puede ser de atención, que puede ser de cariño en realidad. Y desempeñar este papel, que lo hacen muy bien, Bernabé Tierno, un autor muy recomendado, suele decir, estas personas desempeñan su papel a las mil maravillas, ese papel de víctimas propiciatorias. Es decir, queridos amigos, vamos abordando el tema por partes, ¿verdad? El victimismo, 3 columnas grandes para diferenciar. 1. Sentirse víctima. Buscar compasión para ser el centro de atención y por lo tanto tener alguna retribución afectiva, emocional, atención, ojo, incluso económica. Ahí está. ¿Por qué se produce? Ustedes estarán preguntándose en casa y de hecho tengo aquí en el teléfono algunas preguntas que me van haciendo y me van lanzando y ustedes también ya pueden lanzar, pueden mandar sus preguntas o simplemente llamar a la radio para hacer su consulta, ¿verdad? Tengo una pregunta aquí en el WhatsApp personal, dice lo siguiente: ¿por qué se produce esa necesidad en la persona de llegar al victimismo? ¿Por qué busca ser victimista? Es decir, hay que tener en claro, hay que diferenciar dos conceptos. En primer lugar, en ningún caso la persona víctimas, que son víctimas auténticas, que han padecido una injusticia, un atropello, una violación de su intimidad, de su mundo, de su ser. Y estas personas no son las personas que sufren de verdad, porque normalmente la persona que ha tenido una historia desagradable, un episodio triste en su vida, normalmente no lo lleva con orgullo, normalmente no presume de lo que le ha sucedido, de lo que le ha pasado. Todo lo contrario,
intenta buscar ayuda psicológica, ayuda terapéutica e incluso ayuda espiritual para superar esto, y es un episodio que no lo va a mostrar, que no lo va a revelar. Todo lo contrario, lo que le ha pasado en su vida queda como un asunto archivado, un asunto que lo revela a una persona cuando se siente muy segura, muy confiada y además se da cuenta de que va a recibir la atención que se merece. Esa es la diferencia. Esas personas que sufren en verdad, que han tenido maltratos, que ha habido una historia triste, dolorosa en su historia personal. Pero el victimista no, todo lo contrario. El victimista es alguien que va de mártir, que va de víctima, que va sacando provecho a aquel papel que está desempeñando. Y además que lo está desempeñando muy bien y lo está haciendo con éxito. Y a ustedes les va a sonar estas palabras, ¿verdad? Normalmente cuando ha sucedido algo a alguien, solemos decir nosotros, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecita! Entonces estamos dando un mensaje subconsciente a la persona para decir, ¡ay, qué pobre eres! ¡Qué infeliz! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desdichado! Y no está en tanto decir, sino la persona que recibe estas palabras puede asumirlas como tal. Es decir, es verdad, soy un pobrecito, soy un desgraciado y he sufrido y he padecido todo esto. Entonces la persona se queda con el lamento, se queda con la queja, se queda con el padecimiento y no empieza un proceso de superación, de redención, de tratamiento, de dar pasos para evitar precisamente quedarse en este papel de víctima. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para lograr esto? No nos olvidemos que hay heridas, que hay historia personal, que hay una autoestima que está que ha sido malograda y que hay una imagen, hay un autoconcepto que no ha sido trabajado ni superado. Entonces, ¿por qué la persona tiene esta necesidad imperiosa de jugar, de sacar provecho y de desempeñar este papel de víctima? Sencillamente por las heridas no curadas, por las heridas que tiene dentro de sí, por la historia personal que puede ser traumática, dolorosa, y además por esa imagen de concepto. No tiene un concepto sano, bueno, reconciliado de sí mismo o de sí misma que le permita superar todos estos episodios tristes que tenemos en la vida. Es decir, en nuestra vida vamos a tener momentos felices, momentos grandes, momentos en los que realmente vamos a poner a prueba nuestra personalidad, nuestros valores, nuestra capacidad de transformación. En el Evangelio tenemos muchos episodios de transformación, de levantarse después de la caída, después del pecado, después del error, después de la vacilación. Los Evangelios y los encuentros con Jesucristo están llenos de estos episodios. Por ejemplo, cambio de vida, volver a empezar, volver a transformar nuestra historia personal. Tenemos un ejemplo clarísimo en la mujer acusada de adulterio. 1. También en los encuentros de Jesucristo con los publicanos, con Zaqueo y con Nicodemo. Ambos empiezan un proceso de transformación, de cambio de su historia, de un reinventarse que les va a llevar a una vida reconciliada, a una vida feliz, una vida transformada, una vida de encuentro con Jesucristo. Ese encuentro es trabajado, es analizado, es mirado, es un examen interior porque se produce, ellos hurgan dentro de sí, van dentro de lo que les ha pasado y dicen este estilo de vida no estaba bien. Por lo tanto, en el caso de Zaqueo ofrece una fiesta, ¿verdad? Dice, es que yo voy a devolver lo que he robado y si he cometido alguna injusticia. Se produce un episodio alegre, un cambio de personalidad que les va a llevar al éxito, que les va a llevar a una vida feliz, que les va a llevar a la verdad, que es el encuentro con el propio Jesucristo. Pero en este caso del victimista que desempeña ese papel alegre, contento, feliz, porque sabe rentabilizar y sacar provecho de esto, ¿se debe desenmascarar al victimismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que sí, porque quienes practican el victimismo en realidad, de ese cuento ustedes tenemos escenas muchísimas por la calle, en los autobuses, en el micro, incluso en diferentes lugares. Uno siempre se va a encontrar con una persona que está tranquila, que está contenta y que desempeña muy bien este rol, este papel de victimista. Son actores estupendos. Y les voy a contar un episodio que me pasó en una ciudad, no voy a revelar cuál. Una persona subió al autobús y contó una historia que, madre mía,
conmocionó a muchos, ¿no? Todos, ay, qué pena, qué pobrecita, qué mala suerte, pero ¿por qué la vida ha sido tan dura con ella? Con un tono de voz, con una interpretación dramática que a todos nos llamó la atención, nos sorprendió y nos afectó. Es que despertó emociones de lástima, de compasión dentro de nosotros mismos. Y de pronto la mujer fue un éxito rotundo, ¿no? Es que llenó la bolsa de monedas, de billetes y todo lo demás. Hasta ahí quedó la historia. Bueno, pues yo también contribuí a esa mujer con la historia que nos ha contado. Y luego, cuando bajo del micro, pues seguí mi rumbo, otra vez, otro día, y me vuelvo a topar con la misma protagonista, con la misma historia, con la misma interpretación dramática. Ahí tenemos un claro ejemplo de victimismo. Es decir, la persona se hace la víctima, sabe que le va muy bien, sabe que las emociones persuaden, convencen y hace que los demás nos sintamos malos. Es decir, si yo no doy, qué malo, es que no tengo compasión, es que no tengo misericordia. Y entonces esta señora sabía muy bien apelar a la parte emotiva del ser humano y me la topé otra vez. Y entonces, pues yo ya sabía la historia, sabía el desenlace de la historia y entonces no le di nada. La señora, a mi parecer, me reconoció porque se quedó mirándome, ¿no? Yo me quedé mirándole a los ojos también, como diciendo, es que eres una buena actriz. Y no le di nada, ¿no? Y luego otra vez ya lo veía cotidianamente a la señora interpretar este papel. Es decir, ¿qué pasa ahí? Que los victimistas son actores fabulosos, siempre dolientes, sufridores compulsivos y además te cuentan la historia como un triunfo. Y aquí les voy a soltar otra característica para que ustedes vayan dándose cuenta que a lo mejor eres tú mismo o eres tú misma, ¿no? A veces podemos asumir este papel de victimista. A veces nos podemos padecer de ser víctimas, ¿no? Por ejemplo, estas personas que cuando van por ahí dicen, ay, la primera palabra que te cuentan es que yo soy enfermo es que a mí me operaron, es que yo no puedo. Y esas palabras ya te alertan y a mí ya me ponen sobre aviso de que algo no está bien, de que algo tiene que ser tratado, algo tiene que ser asumido, tiene que ser reconciliado. Por ejemplo, la primera carta de presentación no puede ser un elemento negativo que tú tengas. Todo lo contrario. ¿Y qué tal estás? Yo estoy muy bien, muy contento. Y a otras personas vas a preguntar, ¿y qué tal estás tú? Es que te van a decir, fatal, es que estoy mal, es que estoy triste, es que me pasó tal o cual cosa. Es decir, la forma de ver tan negativa la vida, jugar al papel de víctimas, nos hace distorsionar la realidad. Y cuando me dicen eso, yo les suelo preguntar, ¿verdad? ¿Y qué te ha pasado? Y me cuentan toda la historia. Le digo, ¿y eso fue todo lo que te pasó? Ah, no, le digo, y no tienes familia, y no tienes hijos, y no trabajas, y no estudias. Y me van contando más cosas. Le digo, mira, tienes 70 cosas buenas y solo te quedas con la mala. Y solo me cuentas la más negativa, la más triste, la más dolorosa. Y tú te quedas con ello. Se ríen un poco, lo piensan, lo analizan y luego me dicen, es que tienes razón. Es que tienes razón, padre, porque me estoy quedando solo con la parte dramática, la parte triste, fatal de mi historia. Pero nosotros no solo somos una historia de dramatismo. Todo lo contrario, Dios ha puesto miles de cosas buenas dentro de nosotros. Unas capacidades increíbles, unas potencialidades que a veces no las utilizamos, que las dejamos morir, dejamos que simplemente no crezcan y desaparezcan dentro de nosotros. Es decir, queridos amigos, antes de ir a la pausa, hay que tomarnos en serio nuestra vida y darnos cuenta que somos lo que decimos. Es decir, el lenguaje tiene mucho significado, tiene mucho poder, más aún el lenguaje interior con el que tú mismo o tú misma te hablas. Es decir, si tú dices cosas buenas de ti, vas a estar bien, estás diciendo a tu subconsciente, vamos haciendo las cosas bien, vamos intentando, vamos superando, vamos teniendo méritos y vamos dando pasitos cada vez un poco mejores. Entonces, hay esfuerzo, hay sacrificio y hay una personalidad tranquila, sosegada, una personalidad que simplemente apuesta por lo mejor de uno. Pero si al revés decimos todo lo contrario, es que todos los días vas a estar fatal, todos los días vas a estar cansado, vas a estar agobiado, vas a estar triste y siempre lamentándote. Vamos a volver con este tema interesante, el
victimismo. Sabios y felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Sabios y felices, despertar a la sabiduría. Hoy hablando sobre el victimismo. ¿Qué te ha parecido este tema, verdad? Tiene que ver mucho. ¿Has caído a lo mejor alguna vez en algún rasgo de este estilo de personalidad, a veces sin quererlo, de forma inconsciente? Cuéntanos tú mismo, vamos, danos un feedback, cuéntanos qué te parece el tema y si tienes alguna pregunta, alguna duda, cómo superar esto o cómo identificar a personas victimistas que van por ahí, cómo se las puede desenmascarar. Llámanos al 2040 720, ¿verdad? Ese prefijo 01 antes y mándanos un WhatsApp al 914 05 11 11, los números de Radio María. Te los repetimos. Al 01 20 48 720 o mándanos simplemente un WhatsApp al 914 05 11 11. Sabios y felices, despertar a la sabiduría. La clave está ahí, queridos amigos, en la sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que es la encarnación de Dios. El propio Jesucristo es la sabiduría y además en los evangelios nos da claves preciosas de cómo crecer, de cómo desarrollar nuestra felicidad y además cómo provocar el encuentro con los demás y hacer que esos encuentros, que esa convivencia, que esos diálogos, que esas situaciones hagan de nosotros una vida feliz y reconciliada. Queridos amigos, estamos hablando de el victimismo, que no es lo mismo ser víctima que padecer victimismo, y hay que diferenciarlo muy bien. Entonces decíamos, ¿por qué se debe desenmascarar al victimismo o autodesenmascararnos? No nos olvidemos que cuando hablamos de estos temas siempre hay que mirarlo mejor en clave personal para no estar juzgando al otro y a lo mejor nos damos cuenta de que mucho hay en nosotros de estos estilos o de estos rasgos de personalidad. Entonces decíamos, ¿por qué la persona recurre a esta estrategia? Y no solo las personas, en los ejemplos que les he contado, sino también una madre puede jugar a ser victimista. También un padre, ¿verdad? ¡Ay, qué cansado estoy! ¡Qué día más duro he tenido en el trabajo! Es que hace un calor insoportable, es que no aguanto al jefe, es que los compañeros, es que no hacen el trabajo. Es decir, sin darnos cuenta, estamos incorporando dentro de nosotros rasgos de victimismo que nos van a boicotear la vida, que nos van a zarandear, que no nos van a dejar ser felices. Y precisamente también podría ser una madre también, o los hijos, ¿no?, que llegan serios, que llegan molestos, que llegan como que les ha ido muy mal en el colegio o en la escuela y no quieren hacer nada. Es que si yo asumo este estilo de personalidad, es que no me van a mandar a lavar los platos, a ordenar la casa, a sacar al perro o simplemente a hacer lo que tengo que hacer. O a veces también la persona victimista, hablando de los niños, se puede decirnos que está enfermo, que está cansado, que le duele la cabeza, que está enfermo. Es decir, hay muchísimas estrategias. Y ustedes dirán, pero esto no es normal. ¿Por qué las personas recurren a este estilo de comportamiento, a estas estrategias? Pues muy sencillo. Por un lado, ser el centro de atención de tanta gente buena que les compadece. Ay, pobrecito, pobrecita, es que no te muevas, tranquilo, tranquila, es que yo te traigo, es que no hagas tal o cual cosa, te lo hago yo. Entonces, este tipo de actitudes en el fondo lo que buscan son compensaciones afectivas, emocionales y también económicos. Es decir, porque les va bien. O otra forma también es compensaciones de simpatía. Es decir, me hago el triste, me hago el que no puedo, me hago el que no sé, para que los demás no sean tan duros, no me exijan tanto, sino que todo lo contrario, sean más flexibles conmigo y además me puedan dejar estar como estoy. Y ahí está el problema. Y también tiene que ver con el poder. La persona victimista busca tener cierto grado de control de los demás. Necesita ser protegido, estar arropado de los demás. Y además
la persona que es buena, al ver este estilo de comportamiento, va a reaccionar. Las personas bondadosas, las personas generosas, ya te digo, vamos a caer en esta trampa. Pero hay que darnos cuenta de eso, que en realidad es una trampa. Y además convierten en víctimas a los demás, porque en realidad la persona victimista tiene una capacidad de manipulación, de lograr sus objetivos, convirtiendo a las personas buenas en víctimas. Y ahí está el problema. Es decir, son, como solía decir una profesora mía que tenía en la Universidad de Salamanca, en España, María Eugenia Polo, ¿verdad? Decía, no caigan, chicos, no caigan. Porque la persona victimista decía, son como sanguijuelas que están ahí dándole y dándole y dando y tienen un control emocional, tienen un control efectivo sobre ti. Y además, de tanto hacer ese papel, de tanto representarlo, se lo creen. A veces las cosas que te dicen pueden ser reales o pueden ser ficticias. Muchas veces es parte de un guión que ha sido inventado. Y lo desarrollan muy bien y lo interpretan con una capacidad dramática que tú te quedas asombrado. Pero ¿cómo puede ser? Y de pronto también puede pasar el caso, lo he visto yo muchísimas veces, que esa misma persona victimista que siempre juega a la víctima, tú la ves con un entorno distinto, desconocido, es una persona pobrecita, vulnerable, una persona que te cuenta un drama, que te hace una historia, que colecciona todo lo negativo que le ha pasado en su vida para contártelo, pero luego cuando lo ves en su entorno real, su familia, sus amigos, es una persona totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa? Hay un ejercicio de manipulación de la otra persona. Y ahí tenemos que andar con cuidado. Y no te olvides que la persona victimista siempre controla a los demás. Una esposa victimista siempre va a controlar al esposo y a los hijos, y a lo mejor a la familia, en esa espiral creciente. Y lo mismo el esposo que es victimista también, va a pasar lo mismo. Los niños, ya les digo, es decir, por ejemplo, puede pasar alguna cosa y tú te sientes mal, porque es que le pasará, es que me dijo que yo, pero es que no lo hice, a lo mejor le podría pasar algo. Y entonces la persona buena, en este caso, la persona que es víctima del victimista, entonces siente la culpa y ese remordimiento y ese cargo de conciencia, como en ese ejemplo plástico que les he dado, ¿verdad? Plástico y además que es muy, muy contundente. Si no le doy la monedita, pobrecito, ¿verdad? Y es que si yo no le colaboro, si no le escucho, incluso porque también puede pasar con tiempo, ¿no? Porque no nos olvidemos que uno de los objetivos no es solo buscar lo económico, no es solo buscar la parte remunerativa de la historia, sino también una compensación económica, una gratificación emocional y también ser el centro de atención que se va a buscar. Por eso, queridos amigos, tenemos que desterrar de nuestra vida la tragedia, ¿verdad? Porque nos hace personas que no somos realmente lo que somos, no somos transparentes, no somos las que tenemos que mostrar, las capacidades, las potencialidades, lo bello, lo hermoso, lo bueno, todos aquellos dones y carismas que Dios ha puesto dentro de ti. Entonces, queridos amigos, no nos olvidemos, el victimismo, tener muchísimo cuidado, no solo con las personas victimistas, sino también que nosotros, cada uno de nosotros, podamos tener algún rango de victimismo. Y no nos olvidemos que la persona que es victimista, tenemos una llamada, ¿verdad? Antes de ir a la llamada, voy a terminar la idea. Es decir, así como el ser humano es mendigo de amor, la persona victimista también puede ser mendigo o mendiga de atención. Vamos a contestar la llamada, queridos amigos. Estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Buenos días, ¿con quién estamos? Bienvenido o bienvenida. Buenos días, Padre Nicolás. Soy la señora Luisa de Ayacucho. Señora Luisa de Ayacucho, cuéntenos, ¿cómo está usted? ¿Cómo está empezando el año? Más o menos. Más o menos, ¿verdad? A ver, cuénteme, ¿por qué ese más o menos? No tan bien ni tan mal, nada, porque nada. Normalito, ¿verdad? Nada perfecto. Normalito. Aunque ni crea, nosotros tenemos que lograr esa perfección, tenemos que aspirar a ello. Ya veré que sí. Bueno. Cuénteme, ¿qué es lo que le está llamando la atención de este tema, el victimismo? A lo mejor ha reconocido algunas características
en su entorno cercano, o a lo mejor también en usted, o en algún pariente, ¿no? O algunos vecinos, o siempre hay gente conocida. Sí, hay mucha gente que se hacen los víctimas. Yo soy de un corazón amplio, colaboro con Radio María también cada mes, y digo, ¿no? En mi tonto pensar digo, Dios mío, si no le doy, Dios me va a castigar, o más tarde yo me puedo volver así. Eso digo yo. Ahora, mi pregunta, Padrecito, es, ¿por qué uno se pone victimista o víctima? No sé. Ajá, ¿por qué uno juega a la víctima, verdad? ¿Por qué te haces la víctima? Así es. Por un lado, Luisa, vamos a... No cortes todavía, por si me quieras volver a repreguntar. Por un lado, Luisa, hay una historia de necesidad en la persona. Necesita uno ser escuchada, necesita resolver conflictos interiores de su historia, y también la persona necesita darse cuenta de que ese estado de actitud, vamos a poner esas actitudes que está llevando, en realidad no se da cuenta que la están limitando. ¿Por qué? Porque si tú juegas siempre a ser la víctima, va a llegar un momento en que te vas a creer ese papel, y las capacidades, las potencialidades, lo bueno, lo bonito, lo hermoso que hay en la vida, a lo mejor nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque te has cerrado ya en un papel y ya no ves más opciones, ya no ves más estilos de vida, ya no ves el sabor, la alegría a la cosa, la generosidad, incluso el simplemente compartir con los demás. Entonces interpretas ese papel y te lo tomas tan a pecho que luego cuando te das cuenta y dices, pero ¿yo por qué años de mi vida he gastado invirtiendo en este estilo de vida? Y ahí hay un problema, y eso lo tenemos que superar. Muy bien, Padre. Así es. Es decir, puede haber rasgos, Luisa, en nosotros, y luego te preguntas, ¿pero por qué? ¿Qué consigo? En el fondo no consigues nada porque estás perdiendo minutos, horas, años de tu vida interpretando todo lo cual papel. Es lo mismo que pasa con la persona que no perdona. Es decir, es mejor perdonar, dejar libre, liberar todos esos sentimientos, esos rencores, esos odios que están almacenados, que están guardados ahí, porque a veces uno lleva el rencor, uno lleva el odio, el resentimiento, los hechos que han sucedido los tenemos guardados nosotros. Pero luego tú te preguntas, la persona a la que odio, la persona de la que estoy resentido o resentida, a veces ni se entera, a veces ni sabe siquiera y no está agobiada, pero somos nosotros los que estamos cargando, llevando sobre los hombros año tras año aquella historia. Por eso es bonito liberar el corazón, abrir todo esto y nosotros quedarnos tranquilos, sanos, sosegados, perdonando y bendiciendo siempre, aunque sean nuestros enemigos, como dice Jesucristo. Padrecito, sí. No se me vaya. Esta preguntita me despertó. A ver. Tengo una hermana. ¿Ya? Tengo una hermana y ella, aún estando sana, era muy activa en distracciones, paseo de comparsas, tanta cosa acá en Ayacucho, ¿no? Festiva, hoy qué bonito. Después, poco a poco, no tanta pelea, el marido que le celaba tanta pelea, no sé qué habría pasado con él, de un momento a otro le da el Alzheimer. Desconoce a sus hijos, agarra un palo, quiénes son, auxilio, ratero, tanta cosa. Sus hijos acudieron, le llevaron a Lima. Ahora está a base de pastillas, pero desde que era sana, ella era muy orgullosa. Y ahora como hermana menor que soy, le digo, hermana, ya estamos delicadas, estás delicada, ya debes de perdonar. ¿Hasta cuándo vas a cargar con el orgullo? Es decir, tiene Alzheimer, pero las ofensas no se les ha olvidado, ¿verdad? No se le ha olvidado. No. Pero lo demás sí. Así es. O sea, desconoce a sus parientes cercanos, a los hijos, pero no obstante, esto, mira, Luisa, es interesante lo que tú me dices, porque significa la fuerza que tiene el odio, el resentimiento dentro de la persona. Mira, es que incluso me estás diciendo tú que tiene Alzheimer, y normalmente las personas que tienen Alzheimer se olvidan de todo, ¿verdad? Son como corderitos. He conocido a muchísimas personas, he tratado a muchas de ellas ayudándoles, conversando y dándoles compañía también, y justamente me llama la atención que sí recuerde aquellos hechos por una sencilla razón, porque fueron tan fuertes que los grabó en su subconsciente, que incluso puede resistir a la enfermedad.
Pero así como grabamos las cosas negativas, las cosas de resentimiento, de peleas, de malos entendidos, ¿te imaginas tú, Luisa, si grabaríamos en nuestro subconsciente las cosas bonitas? Por ejemplo, me contabas de tu hermana que le gustaba mucho la alegría, imagino el carnaval ayacuchano, las danzas, las comparsas, el arte y todo lo demás. Si hubiese puesto más énfasis en ello, pues esas cosas le aflorarían ahora y dibujarían en su rostro, en su forma de ser, en su estilo de ser, formarían una personalidad bonita a pesar de tener Alzheimer. ¿Te parece? Sí, padre, sí. ¿Y qué puedes hacer tú con ella? Simplemente no hacer caso a lo que dice, lo primero, porque va a renegar, va a refunfuñar, va a maldecir o a echar pestes. Sí. Simplemente abrazarla y hazle escuchar tú esa música que tanto le gustaba. Sí, le digo, pues, padre, incluso yo le digo, confiésate, hermanita, este mal va a mejorar, le digo, pero ahora está con pastillas y me parece que pastillas que un poquito le mejoran. Sí, sí, claro, le ayudan. Siempre la medicina, la ciencia está para ayudar a la persona que padece enfermedades. Y ya te digo, el Alzheimer es gradual, ¿verdad? Pero que nunca falte el amor, que nunca falte tu abrazo y la compañía a esa hermana que tanto la quieres. Así es. Perfecto, Luisa, gracias por llamar, encantados. Cuando quieras nos vuelves a llamar. Buen día. Muy bien, gracias, agradecemos a Ayacucho, saludos a Luisa, vamos a la pausa, queridos amigos, y regresamos sabios y felices. No te olvides, puedes llamar a nuestros teléfonos. Ya estamos, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Haznos tu consulta, cuéntanos qué te pasa, cómo vas empezando el año. Simplemente conversa con nosotros. Tenemos una llamada, está en el teléfono. ¿Quién está? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos tú. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sofía. Sofía, cuéntanos, Sofía. Sí, bueno, tengo 20 años. Uh-huh. La llamada es porque últimamente, bueno, casi siempre tengo discusiones con mi familia. Uh-huh. Bueno, mi familia constituye solo mi mamá y casi nadie más. Ajá. Bueno, mi hermano vive aparte con su esposa y, bueno, puedo contar con él algunas veces y mi papá es el problema aquí. Tu papá no vive contigo, ¿verdad? No vive conmigo, no, nunca hemos vivido juntos como familia. Pero sí tiene contacto contigo. Sí tengo contacto hace unos años recién, porque cuando era pequeña nunca tuvo contacto conmigo. Fue una fase muy difícil de mi vida, pero antes pensaba que no necesitaba un padre, que podía estar sola, y ahora que estoy como que entrando a la adultez siento como que necesidad de tener un papá y eso, que me aconseje eso, a veces no sé qué decisiones tomar y eso. Ajá. Pero de acudir a otras personas que puedan ayudarme, porque mi mamá no ha recibido una educación de calidad, no ha recibido ninguna educación y siento que no satisface mis necesidades. Y bueno, a veces tengo problemas en el trabajo, que necesito preguntar y no sé a quién acudir, a veces a la iglesia. Cada hermano tiene sus cosas también y bueno, me pueden escuchar algunas veces no, y trato de lidiar con mis problemas sola y a veces escucho la radio, o a mi mamá le gusta escuchar la radio en sí, pero no sé, siento que no llega mucho conmigo. Y bueno, ahora que estoy escuchando su programa, no sé si es que trato de victimizarme siempre o si es parte de, no lo sé, si es que soy, no sé, y porque yo siempre como que los problemas que paso con mi papá y que no he tenido carencia de padres, siempre le digo a mi mamá que me falta esto, me falta el otro, que es culpa de él o culpa de ella. Y le echas la culpa o algunas cosas, ¿verdad? Mamá, por esto, por esto, sí. por esto. Sí, y quiero esto, quiero el otro, quiero que cambie. ¿Y por qué tal o cual cosa? Y como cambiar un poquito la historia, ¿verdad, Sofía?
¿te reescribirías tú tu historia, Sofía? ¿Cambiarías Mira, tu historia? Nos has contado a todos tu historia tal cual es, ¿verdad? ¿Cambiarías tú, modificarías tu historia? sí cambiaría mi historia. ¿Y cómo la Desde, harías? no sé, primero tener unos padres unidos. Papá y mamá. Sí, papá y mamá y unidos y que tengan ¿Educación? calidad de pensamiento, o sea, que sepan cómo aconsejarme, que sepa ser padres. O sea, no al 100%, ¿no? Sé que los padres tienen cosas, pero al menos saber cómo guiar a un hijo. Eso. Y siento Así que es. mis papás no han estado preparados de Así es. ninguna forma. Ujú. Interesante lo que nos dice Sofía, ¿verdad? Quiero unos padres que sepan ser padres, ¿verdad? Y que tengan la información y la formación. Sofía, mira, yo te recomendaría, tienes 20 años, ya tienes una historia, también nos dices que trabajas. Yo te diría que reconozcas tu historia. Te preguntaba yo, ¿puedes rehacer tu historia? Tú me decías que sí, la cambiarías. Pues déjame decirte que tú tienes la capacidad de rehacer tu historia. Y ahora ya no tienen el protagonismo ni papá ni mamá, sino tú misma. Es decir, acepta tal cual fue, ¿no? No tuve papá, apareció mi papá y luego yo me fui formando, fui haciendo un proceso de crecimiento, fui asimilando conocimientos, fui descubriendo el mundo, me fui haciendo a mí misma. Entonces, Sofía, lo que tienes que hacer tú es hurgar dentro de ti misma y hacerte un plan. No tanto por el lado negativo, por tus carencias, sino por lo que tienes. ¿Qué tienes? Capacidades, potencialidades. Es que soy bueno. Para empezar, yo te diría, tienes una bonita voz. Luego, tienes la seguridad y el aplomo de haber hablado a esta audiencia tan grande a nivel nacional y nos has resumido tu historia tan bien. Es decir, fíjate en las cosas buenas que tienes, en las cosas positivas y haz una lista. ¿Qué capacidades, qué potencialidades, qué dones, qué carismas? Y ahora pregúntate cómo eso lo haces crecer. Porque tus padres en realidad hicieron lo que pudieron, son lo que son, ¿verdad? Ya no podemos exigirles a esta altura de la vida de que se hayan formado, de que me hubiesen dado tal o cual cosa o este estilo de educación. No lo tuvieron, por historias personales, porque así es la vida a veces, porque suele pasar, pero tú sí tienes la capacidad de rehacerte. Busca buenos libros, busca buenos profesionales, busca gente buena, te diré en realidad, hay libros buenos, buenísimos, buenísimos, de autoayuda hay muchísimos. Te podría dar una colección, si me voy a llevar tu teléfono si quieres, y luego empieza a leer y luego date cuenta, a esta hora de mi vida tengo que tomar decisiones, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que ser lo que no pudieron ser mis padres, lo tengo que ser yo. Entonces, ahora el pasado ya no te sirve, ahora el presente, asúmelo, acéptalo y lánzate al futuro. No hay límite, estudia, empieza a trabajar, empieza a hacer un proceso sistemático de asimilación de conocimientos, de tal forma que te formes segura, con una autoestima envidiable, con un autoconcepto de ti mismo, con una seguridad que te hagan llegar a lo que tú quieres ser. Sofía, muy bien. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Vamos a contestar. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en Sabios y Felices. Despertar a la sabiduría. Gracias, hermanito. Gracias. ¿Cómo estamos? Cuénteme. Buenos días. ¿Cómo Feliz se día llama? de Reyes Magos. Juanita de Villa María. Juanita de Villa María. Cuéntenos, Juanita, ¿qué te ha parecido el tema que estamos hablando hoy? Muy importante, muy importantísimo, porque muchas personas en cualquier etapa de nuestra vida pasamos situaciones algo así, ¿no? Así Pero es. cuando acaba de darle usted el consejo, bueno, la sugerencia a la señorita que le acaba de llamar, eso uno practica y como que nos vamos ayudando, ¿no? Con una autoayuda. Así Pero es. mi pregunta, padrecito, es con respecto al esposo o a cualquier familiar que tiene estas conductas de hacerse la víctima en diferentes áreas de su vida, ya sea en salud, en trabajo, en cualquier cosita así que uno tiene en el día a día o asumir como padres responsables, pero al hacerse la víctima todo el tiempo, entonces ni los hijos ni la esposa ya quisiera tomar en cuenta sus quejas, sus reclamos, Así situaciones. Entonces, ¿qué hacer, padre, para poder ayudarlo? Porque yo, por ejemplo, he tomado la decisión de ya no escucharlo. Y claro, previamente ya le he dicho, ¿no? Es por tu bien, por ti mismo,
eres adulto, tienes que cambiar, no puedes ya, lo que acaba de decir usted a la señorita, ya no podemos irnos para atrás. Ya no podemos hurgar el pasado, ¿verdad? Ya no, padrecito, entonces el presente, pero sigue en esa condición de, ya le he dicho que también busque ayuda psicológica, que busque ayuda psiquiátrica, pero no lo hace. O sea, ¿qué hacer con un ser humano? Sí, lo que pasa que Juanita, que la persona cuando es victimista, tenemos más llamadas, voy a intentar responderte de forma concreta. Es decir, cuando hay rentabilidad a ese victimismo, la persona no va a querer salir de ello. ¿Por qué? Porque le da resultados. Porque tiene la atención, porque es el centro de atención, por lo que les he contado antes, porque tiene poder, porque se siente una víctima, porque representa un papel. ¿Qué podemos hacer con las personas? Ayudarlas. Es decir, en lugar de compadecerles, ayudarles a salir de ese estado. ¿Cómo? Por ejemplo, responderle con preguntas que le desestabilicen, con preguntas que le hagan ver lo ilógico de su situación o de su postura o posicionamiento, y sacarle del guión. Él normalmente espera, pobrecito, una compensación afectiva. No le digas nada, déjalo ahí solo. Y verás que la persona, al darse cuenta que no tiene ya la atención que debería tener, pues la persona dice, esto ya no me está funcionando, tengo que salir de esto. Y la otra es llevarla a un psicólogo. Siempre encaminar. El psicólogo es una persona que va a hablar así como estamos haciendo ahora, la logoterapia, te puede escuchar, puede identificar las razones de ese comportamiento y le va a dar salidas precisas, porque cada persona es una historia, es un caso, es individual. Y por lo tanto le dará una receta o simplemente unos consejitos que, sin darse cuenta, la persona va a empezar a coger el guión de su propia vida, a darse cuenta de que tiene más cosas, de que es mucho más que aquello que cree ser, y entonces se va a lanzar a un proceso de crecimiento, de un proceso de hacer potenciar todo aquello que tiene la persona. Entonces, por ese lado, hay que ayudarle. En primer lugar, no darle tanta importancia. En segundo lugar, orientarle hacia una persona que esté capacitada para empezar a hacer este ejercicio de autocuración que tiene que hacerse la persona. Tenemos también en el WhatsApp, vamos a intentar contestar uno más porque estamos ya a la hora. Dice, tengo un familiar que prácticamente todos los días repite, me tienen envidia. En el trabajo una de sus compañeras le ha metido eso en la cabeza y se victimiza. Nosotros en casa le decimos que no haga caso, que no gaste energías y se centre. Así es, no nos olvidemos, queridos amigos, que la envidia tiene que ver con el desear lo del otro. Y hay que darnos cuenta que nadie es tan importante, tan grande o es tan maravilloso como para que nos envidien. Simplemente son cosas que se nos meten en la cabeza y hay que hacerle, como suelen decir aquí, ¿verdad? Hay que bajarle de la nube. Pero ¿por qué te va a envidiar? Y tomarlo con humor, ¿no? Es decir, las preguntas casi con ese sentido mayéutico al estilo de Sócrates, es decir, provocar que la persona se dé cuenta que esa actitud no es lógica, no es racional. Y tú pregúntale, ¿y por qué te tendrían envidia? ¿Y para qué? ¿Y qué ganarían? Y entonces la persona va a empezar un proceso de pensamiento lógico, de argumentación, y además de mover los cimientos interiores de él mismo o de ella misma, y se va a dar cuenta de que no tiene razón de ser ese estilo de personalidad que estaba incorporando o que está interpretando casi como un guión prefabricado. Tenemos una llamada más, ¿verdad? Vamos a responder. ¿Qué tal? Buenos días, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Estamos en Radio María. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura, llamo de Chiclayo. Laura desde Chiclayo. Bienvenida, Laura, cuéntanos. Padrecito, yo soy una fiel oyente de Radio María de muchos años, tengo 63 años. Felicidades, qué bueno. Tengo 10 hijos, 5 hombres, 5 mujeres, de los cuales vivo orgulloso. Mira, qué bonito. Padrecito, ¿qué pasa? Tengo familiares, hermanos, hermanas, que mucho me envidian, o están por encima de mí, controlando mis cosas, qué hago, qué dejo de hacer, cómo guío a mis hijos, cómo los eduqué, cómo tal cosa. Soy viuda. Enviudé cuando tenía mi bebé, tenía 3 meses, nadie me aportó nada, pero hoy día en el cual el último bebé es un policía, que tengo 2 hijos policías en Lima,
y más encima después cuando quedé viuda me comprometí, y de la cual tengo una hija, señorita de 23 años, que estudia psicología. Mira. Y de la cual las personas, no sé, están por encima metiéndose en mis cosas, porque educo, porque a los demás no los eduqué, porque a los últimos. Así y pues yo les comento de que los demás no pusieron de su parte. Claro que si me quieren, me aman, pero usted ve que a veces la gente mete cizañas a las personas, los hacen pensar mal. O son mi misma familia, mis hermanos, los que se ponen en esa tonada. Así es. Normalmente es el entorno cercano, ¿verdad? Los familiares cercanos o los amigos. Yo te diría, Laura, tú siéntete orgullosa del trabajo que has hecho, y además no solo que te sientas orgullosa del trabajo que has hecho, sino que disfrutes de tus hijos. Tienes 10 hijos, tienes diferentes personalidades, tienes nietos. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo 15 nietos. 15 nietos, imagínate tú, es una bendición que tengas todo esto. ¿Y por qué te vas a detener tú a escuchar el entorno de crítica, de envidia, de reproche, de echarte en cara lo que no hiciste con nosotros, lo que pudiste haber hecho? A tu edad, resume tu historia, mira el pasado, acéptalo como fue y plántate en el presente. Acepta que tienes hijos maravillosos, que tienes unos nietos fabulosos, que has hecho lo que has podido, viuda y con 10 hijos, y tranquila, y disfruta lo que viene, los años que vienen, que sean felices, años tranquilos, reparte tu día en tiempo para ti, tiempo para tus hijos, tiempo para tu familia, tiempo para la oración, y aprende a relacionarte. La dimensión social es muy importante, pertenece a algún grupo, a lo mejor ya lo haces, alguna junta de amigos, puedes ir a la parroquia, no te pierdas también la oración de todos los días si pudieras, de tal forma que tengas vida espiritual y que toda tu historia la termines tranquila, sosegada, con la seguridad de haber hecho bien la historia y haber dado lo mejor que has querido dar a tus hijos. Y lo que no se pudo, pues no se pudo. ¿Por qué? Porque tienes una historia de superación increíble. Dedícate más bien en lo bueno, en lo positivo, en lo valioso, en lo importante que tienes delante de ti. 10 hijos y 15 nietos. ¿Te parece poco? Muy bien, queridos amigos, vamos a terminar el programa. Con mucha pena se nos quedan por ahí cosas, pero no importa. El próximo sábado, como siempre, estaremos a las 11 en punto para seguir con este consultorio, con este espacio Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Gracias por estar ahí, que tengan un fin de semana bendecido y una semana feliz. Que estén bien. Adiós. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo.